¿Qué tal? Aquí dándoles la bienvenida de nuevo. Mi nombre es Elías González y estamos en el blog Amanecer, en la serie de videos dedicados a este curso en donde pretendemos introducir un poco el pensamiento, la enseñanza, la vida, la obra de Silvano del Monte Athos, santo místico starets del cristianismo ortodoxo oriental. Bien, en este tercer video vamos a retomar lo que hemos estado trabajando. Por acá arriba les dejo la lista de reproducción para que puedan acceder a los videos anteriores. Continuamos, vamos a la presentación y nos quedamos la vez pasada aquí en el momento cumbre del itinerario místico de San Silvano, que si bien digamos todavía falta mucho, estábamos apenas en las primicias de su noviciado y como se pueden dar cuenta, apenas vamos en la página 25 de un libro de más de 400 páginas. Es decir, por eso les digo, pues vamos a ir agarrando ritmo y compartiendo y ojalá pues estos videos animen el corazón a la búsqueda de encuentro con el Dios vivo. Bien, estábamos en la visión de Cristo cuando llega Silvano en esta experiencia donde básicamente llega a la desesperación a partir de estas sequedades, de momentos de obscuridades que va experimentando, exclama, Dios es inexorable, no es posible ablandarle. Y es a partir de allí que experimenta a este Cristo vivo que le va a remover tanto que de ahí va a, digamos, a detonar un antes y un después en su camino espiritual. De aquí lo que continúa en el texto, que estamos en la primera parte, que es más la narración y la lectura de su discípulo Sofroni frente a pues y todo lo que va a experimentar y vivir San Silvano. Aquí vamos a entrar a una parte en donde va a aterrizar en unos aspectos un poco más teológicos, pero de teología espiritual, más doctrinales y bueno, va a ser bastante interesante, pues eso, desarrollarlos un poco. Sobre la vida espiritual, nos dice Sofroni, todo ser humano está potencialmente llamado a la plenitud de la vida espiritual, pero la constante orientación de la voluntad hacia el mundo material, hacia realizaciones de orden carnal o psíquico, tiene como efecto que numerosos hombres se hagan tan insensibles que pierdan la capacidad de percibir las realidades espirituales. Todo esto lo está compartiendo a propósito de la experiencia del Starets Siloán, ¿no? De Simón, de San Silvano del Monte Athos, y a partir de ahí, pues él está comentando ya un poco de la vida espiritual. Básicamente, no está diciendo nada distinto que los otros místicos y místicas cuando subrayan que todas las personas están llamadas a la plenitud, al encuentro íntimo y profundo con el Dios vivo, pero que, pues, por orientar el deseo, el corazón y todas las potencias hacia otras cosas que no son Dios, ya sea los propios proyectos, los apegos, las aversiones, la persona humana comienza a irse enredando cada vez más en el mundo. No significa que el mundo sea algo negativo per se, totalmente al contrario, y el propio Sofroni va a subrayar esto en varias ocasiones. O sea, en realidad el asceta ortodoxo más bien quiere transmutar su mirada, transfigurar su vida y amar realmente también a las criaturas, pero amarlas en Dios y no más bien amarlas en lugar de Dios, ¿no? Y eso es justamente lo que en muchas ocasiones pasa a la persona que más bien se desvía y erra o se pierde justamente en estos desórdenes y termina olvidándose de lo esencial, ¿no? De la vida del espíritu. Ahora, en ese sentido, en el desarrollo de la vida espiritual, Silvano, ¿no? Aquí está Sofroni comentando su maestro, distinguirá tres tipos de categorías, ¿no? De personas en el desarrollo espiritual. Esto recuerda, ¿no? Estoy haciendo también estos suerte de comparaciones para que nos ayude también a establecer estos puentes, en este caso ecuménicos, por ejemplo, con los tres binarios o los tres grados de humildad de Ignacio de Loyola, ¿no? Aquí nos va a hablar de tres categorías.
Primero están las personas que experimentan la gracia, una gracia inicial, y son atraídas por la fe, ¿no? O hacia la fe. Y el resto de su vida hacen un esfuerzo espiritual moderado, guardando los mandamientos, ¿no? Como el joven rico, experimentan una gracia, un llamado, transforman la vida para bien, pero ahí se quedan. Y al final de su vida, a través de los sufrimientos propios de las etapas características de la vejez, la enfermedad, que normalmente viene, digamos, según incluso la psicología moderna, incluso de pensadores como Jung, ¿no? Cada etapa de la vida va a tener un proceso y la última etapa de la vida tiene como tal la preparación para la muerte. Entonces, uno, si lo lleva bien, va deshaciéndose también del ego, ¿no? Este deshacimiento propio, van a conocer un grado más alto de humildad. Sin embargo, también muchos monjes conocen esto, experimentan esto antes incluso de su muerte. Este sería una primera categoría de tipo de persona en la vida espiritual. La segunda sería quienes, después de recibir un ligero toque de la gracia en inicio de la vida espiritual, vuelcan todos sus esfuerzos hacia la ascesis y la oración y a la mitad de sus vidas captan una efusión más profunda de la gracia. A diferencia del primer tipo, que más bien lo experimenta al final, justo ya en los momentos de mayor deshacimiento por la vejez, por las etapas correspondientes, aquí tenemos personas quizás a la mitad de su vida, es decir, a los 40, 50 años o incluso antes, que experimentan esta unión más profunda. Y finalmente, el tercer tipo está entre quienes desde el inicio de su vida ascética reciben la gracia extraordinaria de los perfectos. En esta categoría entraría San Silvano, que como estamos viendo, a las 3 semanas de iniciar la vida ascética, comienza su experiencia profunda de oración ininterrumpida y al poco tiempo esta visión de Cristo vivo. Aquí, pues cabe mencionar una característica importante que ya nos está hablando aquí Sofroni desde la enseñanza de Silvano, que ellos consideran que al inicio de la vida espiritual lo que se da es una efusión de la gracia, pero que de manera natural el ser humano va a perder esta sensación de la gracia, ¿no? Casi todas las personas iniciamos, digamos, de alguna manera un camino espiritual porque tenemos una experiencia, sentimos una presencia de la divinidad, de Dios en nuestras vidas. Eso hace que volquemos nuestro corazón a las cosas del espíritu, la lectura, el enamoramiento que dice el propio padre Arrupe, ¿no? Enamórate y eso lo va a determinar todo. Con quién te juntas, por qué te levantas en la mañana, qué cosas lees, qué cosas haces. Eso comienza a suceder. Tarde o temprano, la vida espiritual normal, esta sensación inicial de la gracia va a disminuir. Así también lo van a considerar la propia Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ahí es donde está el verdadero reto, el verdadero, digamos, escalón que hay que pasar, porque entonces comenzamos a, o una de dos, desilusionarnos y abandonar el camino de unión hacia Dios, o le echamos ganas, nos comprometemos, aprendemos a amar a Dios por Dios y no a Dios por sus dones y sus regalos y lo que nos hace sentir, y comenzamos un auténtico camino de fe, ¿no? Y esto es de alguna manera lo que están recuperando también estos dos místicos del cristianismo oriental. Entonces, esto que acabo yo de describir, aquí lo vamos a entender como una pedagogía o mistagogía divina que consistiría más o menos en lo siguiente. Esta gracia inicial que nunca perdura ni se mantiene, siempre le va a seguir un periodo más o menos prolongado de sequedad, en donde la persona se va a sentir abandonada por Dios. Este periodo va a ser, en algunos casos, digamos, en paralelo a lo que Juan de la Cruz le va a llamar la noche oscura, procesos de desolación en términos ignacianos, estas sequedades que son purificadoras, ¿no? Y que de alguna manera la persona se siente profundamente abandonada por Dios. Y ahí es su gran drama, su gran pesar, su gran sufrimiento. Ahora, no es que Dios la haya abandonada, sino subjetivamente la persona siente una disminución de la sensación de la gracia como abandona de Dios, porque sabe aquello que ha perdido, ¿no? Y así lo pone Sofroni, ¿no? Saben aquello que han perdido este tipo de personas, ¿no? Las personas que en su búsqueda espiritual han experimentado a Dios y cuando sienten que Dios se les va,
Entonces mueven cielo, mar y tierra, sufren profundamente porque saben lo que perdieron, ¿no? Y esto recuerda, perdón, la constante comparación, pero es que es para darnos una idea, ¿no? De la sabiduría de la mística cristiana, cómo va encontrando esta experiencia. Lo vemos también con San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo oíste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. ¿No? El inicio del cántico espiritual presupone un encuentro, es decir, una gracia inicial, pero en un momento dado esa gracia se desvanece, ya no se experimenta a Dios tal como en sus inicios y comienza este sufrir del alma, este dolor del alma por pensar que perdió al amado, ¿no? Y entonces sale en su búsqueda. Es una pedagogía divina que nos va enraizando en lo que podemos entender como la sinergia humano-divina o divina-humana. Y aquí nos dice Sofroni, la vida espiritual cristiana es el resultado de estos dos factores, la manifestación de la libertad humana y la acción de la gracia divina. Las dos cosas. No es únicamente una infusión de la gracia, en donde el ser humano es meramente un agente pasivo que recibe un don porque, digamos, desde la teología y filosofía del don, es necesario dentro de la mistagogía divina que el ser humano diga que sí, como María, hágase en mí según tu palabra, he aquí tu esclava, ¿no? Y en ese sentido, en esta total apertura de recepción del don, es cuando en ese sí el don puede recibirse y puede a su vez convertirse en pan que se comparte y vida que se comparte a los y las demás, ¿no? A los hermanos, que ahí es donde se juega la auténtica vida cristiana, no en éxtasis, no en otras cosas, sino en el amor. Y por eso, digamos, es esta sinergia entre la libertad humana que opta por el sí y vive en consecuencia a esta gracia que va a ser recibida, pero a través de procesos de claridad y de sensación y de conciencia de la gracia, pero otros tantos y a veces más de ausencia, sequedad, noche oscura, dolor en el sentido de ausencia. La vida cristiana en ese sentido, nos van a enseñar estos místicos, no es una ética y en ese sentido el pecado no es ni un mal moral ni es un mal jurídico. No se trata el cristianismo de una mera ética, de una filosofía, ni tampoco de un camino de iluminación en un orden meramente intelectivo, filosófico, o de digamos, desarrollo de las potencialidades humanas. Opera a un nivel ontológico. Y en ese sentido también el mal, el pecado, va a ser de orden ontológico, ¿no? El sufrimiento del mundo va más allá de la maldad ética o de los errores morales. Tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? En ese sentido, la mística cristiana está jugando en el plano existencial, ¿no? En el plano ontológico de la vida eterna, es decir, de la naturaleza esencial de la persona. Silvano va a experimentar esta conciencia del pecado a este nivel y por lo tanto su consecuencia, que es el alejamiento de Dios, repito, no simplemente que Dios se me olvidó, sino el alejamiento existencial del ser de la persona que va cada vez más enredándose en este alejamiento y por lo tanto separándose de su fuente, ¿no? Del Dios vivo. Para esto, ¿no? Para evitar esto y también para cultivar la gracia recibida originalmente, es necesario el trabajo ascético. Hemos repetido aquí en el blog Amanecer hasta el cansancio que la ascética es la otra cara de la mística y que una cosa no se puede dar sin la otra. El don recibido tiene que ser eso, recibido libremente e integrado, porque una cosa es ser creados a imagen y otra cosa es ya vivir la semejanza. Todo mundo somos creados a imagen, diría Juan de la Cruz, la unión esencial que por el mero hecho de estar aquí vivos compartimos con Dios, que es la imagen, y otra cosa es la semejanza, que esa se da a través, de nuevo, de la libertad. En la mística cristiana se juega en el plano, en el terreno de la libertad, ¿no? Porque es a través del sí amoroso al don amoroso que la unión de voluntades de la vida intratrinitaria va a surgir.
No es meramente un despertar, no es meramente un asunto por el estilo, sino unir integrando esa dinámica de la vida divina en la propia vida humana encarnada. Entonces, en el caso de la vida de San Silvano, esta experiencia de la visión de Cristo con la que estábamos hablando anteriormente no va a disminuir su trabajo ascético, al contrario, lo va a incrementar porque el fervor crece y sin embargo la sensación de gracia va a disminuir porque claro, o sea, no se podía mantener San Silvano en la misma sensación de presencia ante Cristo como en la visión que tuvo y entonces de manera natural el fervor de de esta experiencia cumbre va a ir disminuyendo. En ese sentido, va a pedir apoyo también a sus confesores, a personas del Monte Athos, y un padre espiritual va a elogiarlo, ¿no? Le va a decir algunos consejos y le va a decir, si esto vives ahora a la juventud, ¿qué te espera cuando seas más maduro, ¿no? Esto, digamos, fue un mal manejo, dice Sofroni, del acompañamiento espiritual porque abrió la puerta a que a Silvano le entrara la vanidad. Y entonces nos dice lo siguiente, Sofroni, el combate contra la vanidad. El orgullo y la vanidad arrastran consigo todos los males y caídas. La gracia se retira, el corazón se enfría, la oración se debilita y el asalto de los pensamientos pasionales se intensifica. Aquí, de nuevo, hace pensar, por ejemplo, en Ignacio de Loyola, cuando nos dice que la dinámica del mal espíritu empieza con las riquezas, las vanidades y la soberbia, ¿no? Y de la soberbia todos los males. Es básicamente esta misma sabiduría que va a repetirse en la enseñanza de San Silvano, que el orgullo es la enfermedad terminal del espíritu. Si hemos caído en el orgullo o en la soberbia, diríamos en términos ignacianos, estamos, digamos, en un estado terminal, estamos en un estado muy grave de salud espiritual, porque de allí se van a desatar todo el resto de los desórdenes. Y entonces el producto, los síntomas de esta enfermedad del orgullo, pues son cada vez más una sensación de retraimiento de la gracia, de alejamiento de la gracia, el corazón se enfría, es decir, ya no ama, se debilita la oración y la mente es cada vez más asaltada por pensamientos, que ya hemos estado viendo más o menos qué es eso, pasionales, ¿no? Es decir, otro tipo de deseos que no son el deseo de la comunión con Dios, deseos de vanagloria, deseos de ser el centro del mundo, deseo de dominar a los demás en cualquier orden, ¿no? Que al final del día es eso, ponerse en el centro. Gula, lujuria, todos los pecados capitales tienen en común, son solamente distintas facetas, distintos modos de olvidarse del otro y simplemente pensar solo en uno mismo. Entonces, aquí, ¿no? Ante esta, digamos, advenimiento de algo como puede ser la vanidad y el orgullo, no queda otra cosa que la lucha contra los espíritus, los pensamientos, ¿no? Aquí pongo pues esta figurita, ¿no? Que recuerda también al buen espíritu y mal espíritu de San Ignacio, pero que aquí más bien habla de pensamientos o logismoi, ¿no? En griego, que aquí, digamos, entramos de nuevo a la definición de este concepto. Pensamiento es la forma que toma en el campo consciente una influencia demoníaca o de la gracia. Es decir, en la mente, en el intelecto, nos van a llegar movimientos que van a entrar como pensamientos y el gran problema es que este pensamiento no lo podemos reconocer meramente por su forma exterior, la cual puede engañarnos porque se viste de ángel de luz, es un lobo vestido de oveja, como nos enseña la tradición ascética desde la escritura. Ya está presente esto del ángel de luz, Ignacio de Loyola, todo el discernimiento, Dionisio Areopagita, es decir, toda la mística cristiana en general nos advierte de cómo, pues también esta dinámica de la destrucción de la persona se puede disfrazar de bien aparente, ¿no? Entonces, meramente no lo podemos distinguir por su forma, sino por sus efectos. Entonces, hay que trabajar el pensamiento antes de que haya penetrado en el corazón, porque una vez que lo dejamos entrar al corazón, una vez que penetra en nuestro interior, puede llegar a apoderarse de nosotros.
De ahí la invitación a la sobriedad del espíritu o al silencio del intelecto, que es justamente la esiquia del esicasmo, que es este camino espiritual de San Silvano y compañía de toda esta tradición que en el primer video abordábamos. Esto lo vamos a trabajar más a lo largo de los capítulos de los videos de este curso, porque, digamos, esto de la lucha de los pensamientos es algo que va a aparecer recurrentemente y que Sofroni va a seguir desarrollando en páginas posteriores. Entonces, por lo pronto aquí lo dejamos. Ahora, si en la oración, dando un paso más hacia aquí, en la oración está presente la imaginación, por ahí se van a colar los pensamientos. La imaginación es un modo en que el pensamiento penetra en el corazón humano y crea la ilusión. Con ilusión, en este esquema hay que entender como seducción, es decir, bienes aparentes que son ilusorios, que nos seducen, nos atrapan y entonces el corazón humano se enquista, se engancha o en dado caso también crea aversión a estos pensamientos, ¿no? De allí que la Z ha de pasar de la oración imaginativa, que es propia de los principiantes, muy buena porque ensancha el corazón y de alguna manera es propedéutica a la vida espiritual, a una oración más bien concentrada en las palabras, que puede ser más seca, menos sensible, pero en ese sentido más perfecta y también más segura, porque no le da tanto pie a la venida de la imaginación en donde se pueden colar pensamientos desordenados. Aquí estaríamos hablando, creo yo, en otra terminología, ya en los primeros pasos de lo que hoy en día en el mundo cristiano, pues le estamos llamando oración contemplativa, ¿no? O meditación cristiana, que tiene que ver justamente con este silenciamiento del corazón, en donde no entra digamos, ningún tipo de oración meditativa, por más bella que pueda ser, ¿no? Una oración de orden, digamos, contemplativa ignaciana, de contemplar escenas bíblicas y adentrarse, todo eso es buenísimo, pero aquí nos están hablando más bien de una oración de total silenciamiento, incluso de las cosas bellas, digamos, de la escritura. Ahora, Siloán va a continuar con su ascesis a partir de todos estos movimientos y estas cosas que él va viviendo, va a continuar con su trabajo ascético. Poco sueño, mucha oración esicasta, moderación en la comida, se acerca a otros monjes, a los textos de los padres de la iglesia y poco a poco va desarrollando este discernimiento de espíritus y a no dejarse tentar por los pensamientos, ¿no? De esa manera, podemos concluir que el objetivo de la ascesis es la adquisición de la gracia. Podríamos replantear el asunto como el objetivo de la ascesis no es otro que el de sensibilizar el corazón para estar cada vez más dispuesto a el advenimiento de la gracia. Aquí voy a recuperar otras nociones que son importantes. Hago un paréntesis para decir, esta foto es de una película, es una escena de una película que se llama Man of God, Hombre de Dios, que narra la historia, una parte de la historia de San Nectario, otro santo místico de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y bueno, la película es buenísima, se las recomiendo. Voy a recuperar algunas fotografías. Entonces, este señor no es San Silvano, es el actor que interpreta a San Nectario, que son medio contemporáneos. O sea, también estamos hablando de los primeros años del siglo XIX, o sea, perdón, siglo XX. Estamos en esas fechas. Eh, y bueno, es una investigación que yo tengo pendiente porque, bueno, se supone que Nectario también visitó el Monte Athos o no, ahí estaba San Silvano, se vieron, hay una escena en la película que me hace pensar eso, pero bueno, una cosa es la película, otra cosa es la vida real. Solo les cuento esto, pero también aprovecho para recomendarles la película Man of God, Hombre de Dios, que ustedes pueden ver, porque también puede darles una cierta noción de este esicasmo, de la ascética de los monjes y de, digamos, de la tradición esicasta del cristianismo oriental. San Nectario no era monje, pero, digamos, vivía toda esta ascética y bueno, es muy recomendable la película para entender mucho más también todo esto. Ahora vamos agarrando otras cuestiones también de la enseñanza.
El carácter único e incomparable de la pérdida de la gracia y de los sufrimientos que se derivan incita a esfuerzos ascéticos excepcionales. Es decir, con lo que ya decíamos, esta sensación de que se ha perdido la gracia incita a la persona a esforzarse cada vez más ascéticamente porque quiere reencontrarse con Dios, con el amado. Quiere que su corazón ame únicamente a Dios. Y de allí, pues, el redoblamiento de los esfuerzos ascéticos. El alma sufre por sentirse sumida en las tinieblas y abandonada por Dios. A pesar de su asiduo esfuerzo por conservar la ininterrumpida oración interior, su espíritu se oscurece. Y esto es parte de la mistagogía divina, en donde es necesaria esta sinergia y por lo tanto la puesta de todas las potencialidades y la libertad humana para recuperar la gracia, pero al final del día el ser humano no puede crear la gracia, ¿no? Entonces es la clásica paradoja de la vida mística. Requiere todo de nosotros, pero no depende nada de nosotros. Si el Señor no, esto es un texto, esto ya es más cita de San Silvano, que Sofroni recupera esta frase, dice, si el Señor no me hubiese dado a conocer al comienzo cuánto ama a los hombres, no hubiera podido soportar ni una sola de esas noches, y he conocido multitud de ellas. Es decir, de alguna manera, el haber experimentado el amor divino con la presencia de la visión que tuvo de Cristo y toda su vida espiritual que había tenido hasta este momento Silvano, sin esta certeza, sin esta confianza que sentía de haberlo vivido, no hubiera podido traspasar todas estas noches, todas estas desolaciones, todos estos sufrimientos y desesperaciones por no experimentar ya más a Dios y se hubiera hundido, ¿no? Digamos, la experiencia de la visión de Cristo fue lo que lo mantuvo a flote por muchos años. Y aquí es cuando recibe este gran experiencia que se conoce con esta frase: mantén tu espíritu en el infierno y no desesperes. Esta es una de las frases que en los videos anteriores les advertía que hay que tener cuidado, porque si la leemos descontextualizadamente y así tal cual, pues nuestra sensibilidad contemporánea, moderna del siglo XXI, va a repudiar una frase como por el estilo, ¿no? Como que mantenerte en el infierno. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, vamos a preguntarnos qué es eso justamente. Se trata de la humildad. La raíz de todos los pecados, la semilla de la muerte, es el orgullo, como ya decíamos. Que Dios es humildad y que quien desea alcanzar a Dios debe adquirir la humildad. Él captó, él, Silvano, que esta humildad de Cristo, tan llena de indecible dulzura, que le había sido concedido gustar en el momento de la aparición que tuvo la visión de Cristo, es un atributo inalienable del amor divino. Es decir, Dios es infinita dulzura. En lo sucesivo, supo que todo esfuerzo ascético debe orientarse a la adquisición de la humildad. Como diría también el propio Ignacio de Loyola, en la bandera del buen espíritu ya veíamos la soberbia, es la raíz de todos los males, y aquí Silvano va a decir el orgullo, pero vamos, es la misma enfermedad. Así también coinciden, ¿no?, los místicos cristianos, Ignacio de Loyola, San Silvano del Monte Athos, que la humildad es la puerta, ¿no? Es el inicio de todos los bienes, y también, por ejemplo, Teresa de Jesús va a estar muy de acuerdo con ello. Esta es otra escena de la misma película que ya les hablaba. Ahora, Silvano está aquí experimentando, ¿no? Experimentando este conocimiento de Dios de modo existencial. No estamos hablando meramente de un asunto ya teórico, no estamos hablando de un asunto erudito, estamos hablando de un conocimiento de Dios existencial, es decir, experiencial, pero que se mueve a nivel ontológico, es decir, la esencia de la persona va unificándose en sí misma con el propio Dios. El orgullo como la raíz del mal, ya lo veíamos, la humildad de Cristo. Ahora, voy a retroceder un poco, ¿no? Esto nos ayudaba a entender hacia dónde iba esto de mantén tu espíritu en el infierno y no desesperes. Voy a leer ese pasaje. Estamos hablando que
Habían pasado 15 años ya, o sea, dimos un salto enorme a partir de la manifestación, de la aparición que tuvo San Silvano, que experimentó frente a Jesús. En estos 15 años se dedicó totalmente al esfuerzo ascético, a traspasar todas estas noches, a sufrir estas sensaciones de abandono de la divinidad, de experimentar su pecado a flor de piel, y Silvano de nuevo estaba cerca de la desesperación. Y entonces, en una noche, el padre Siloán vuelve a sentarse en su taburete e inclinando la cabeza con el corazón dolorido, hace esta oración. Señor, tú ves que intento suplicarte con un espíritu puro, pero los demonios me lo impiden. Es decir, está en plena batalla espiritual. Los pensamientos le ganan, su mente se va por todos lados, todas estas dificultades que creo que todas las personas que hacemos oración experimentamos, ¿no? La propia Teresita de Lisieux decía eso, o sea, es que yo soy como un pajarito, mi atención dura unos segundos, ¿no? O sea, quiero ver, el sol quiere iluminarme y yo veo el sol, inmediatamente veo un granito y luego veo una hormiga, y luego vuelvo a voltear al sol y luego veo las hojas y luego veo que llega otro pájaro, es decir, estoy todo el tiempo, los pensamientos me van jalando, ¿no? Y entonces eso trastoca y duele a Silvano, ¿no? Entonces dice, enséñame lo que he de hacer para que no me molesten los pensamientos. Y dice Sofroni que recibió Silvano la siguiente respuesta. Los orgullosos han de sufrir de este modo de parte de los demonios. Es decir, Silvano estaba todavía batallando con esta enfermedad terminal que es el orgullo, que es la enfermedad terminal del corazón, del espíritu, ante la cual tenemos que salir adelante todas y todos quienes queremos vivir esta vida del espíritu, si no nos quedamos allí. Y entonces las personas que van viviendo este orgullo en menor o mayor medida, estos ataques, estas avalanchas de los demonios, de los pensamientos, tienen que ver con un proceso purificativo. Y entonces le responde Silvano a Dios, Señor, enséñame lo que debo hacer para que mi alma se haga humilde. Es decir, si el mal es el orgullo, el antídoto es la humildad. Señor, enséñame a ser humilde. ¿Cómo hago eso? Y entonces ahí es donde recibe estas palabras. Mantén tu espíritu en el infierno y no desesperes. Ahora, esto nos ayuda. Dice aquí Sofroni que para Silvano no le era extraño esto de mantener su alma en el infierno, porque de alguna manera es lo que había estado viviendo durante muchísimos años. Aquí ya estamos 15 años después de la aparición. Lo nuevo, lo novedoso, era la indicación de Dios, no desesperes. Es decir, ya no vivió esta experiencia de estar totalmente asolado por el infierno, es decir, los ataques demoníacos, es decir, no estamos aquí hablando de exorcismos y cosas parecidas, estamos hablando de los enfrentamientos en la batalla espiritual que tiene con los pensamientos, con los afectos desordenados, lo que es una ascética. Y entonces la novedad es que ve esto desde los ojos de Dios como una mistagogía divina de parte de su misericordia para regalarle humildad, para no permitirle que caiga en el orgullo. Es decir, mantener el espíritu en esta batalla espiritual, mantener la ascética de la revisión de los pensamientos, nos va haciendo humildes, porque nos va indicando cómo somos realmente. Somos prestos a caer, somos personas también débiles ante la tentación de una serie de pensamientos y de emociones que jalan nuestro corazón a un sinfín de invitaciones que no son propiamente la dinámica divina. Y si mantenemos esta revisión, si nos seguimos enfocando, si seguimos, digamos, prestando atención a esta batalla interior, a esta lucha por purificar el corazón, vamos manteniéndonos humildes y vamos evitando que la enfermedad del orgullo se incruste todavía más en el espíritu. Y es allí que surge, pues, todo lo que veníamos diciendo, ¿no?
de la adquisición de esta humildad. Ahora, la humildad de Cristo, y aquí me detengo un poquito a comentar esto, no se trata meramente de la humildad ascética. Esto es importante subrayarlo. Hay una humildad que sería la virtud, que sería propiamente una humildad de una persona que no es egocéntrica, que no se siente mayor que los demás, etcétera. Es una virtud que puede alcanzar una persona cultivando eso. Pero la humildad de Cristo tiene otro orden, es de un orden mucho más profundo, que es justamente la kenosis divina, es el vaciamiento, es la entrega constante del corazón humano en imagen y semejanza a la kenosis de Dios, ¿no? Entonces la humildad de Cristo, que es ya no meramente la humildad como una virtud de una persona, sino la humildad de Cristo, Dios hecho carne, ¿no? El modo en que vivió Jesús. Entonces, una persona, una zeta que comienza a experimentar la humildad de Cristo es alguien que ya está dando su vida, volcando su vida, entregando su vida constantemente, no simplemente que es humilde en el sentido vago de la palabra, sino que llega a un punto mucho más radical. Entonces, aquí vamos a dejar este video en donde ya explicamos pues justamente esto que es importantísimo, que tiene que ver con mantener el alma en el infierno, pero no desesperes. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar entonces. Mi nombre es Elías González, espero que les haya gustado este video del curso de San Silvano del Monte Athos. Los esperamos en los siguientes. Ojalá puedan compartir nuestro material, suscribirse a nuestro canal y darle like a este video, así como dejar sus comentarios. Bendiciones y estamos en contacto.